de los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Vamos a hablar de la mente, no voy a hablar de la conciencia, voy a hablar de los pensamientos. El alma se conforma por tu corazón y por tu mente. Nosotros somos tres personas. Hasta antes de conocer a Jesús, éramos carne, teníamos un alma y teníamos un espíritu. Pero cuando conocimos a Jesús, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Estas verdades las tenemos que comprender para poder o saber cómo lo voy a desarrollar. Vamos a ver cómo nuestros pensamientos son contrarios al plan de Dios y sobre todo cómo atacar esos pensamientos. De repente el mundo nos enseña, y también un poquito la palabra, que de repente en la mente es el campo de batalla, porque en la mente ahí inician todos los pensamientos, y créanlo, de acuerdo a nuestros pensamientos muchas veces es lo que reflejamos. Pero tú podrás decir, ¿qué tiene que ver con la palabra de Dios los pensamientos? Porque tú o tu vida está de acuerdo a tus pensamientos, porque es lo que tú hablas. Por eso dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, y la mente es parte de tu corazón. ¿Qué hay en tus pensamientos? Entendamos así, ¿qué hay en tus pensamientos? Si tienes pensamientos negativos, si tienes pensamientos que no son de paz, si tienes pensamientos que no son de vida y son de muerte, eso es lo que tú vas a hablar, y eso es lo que a ti te va a llegar. Entendámoslo así. ¿Qué es lo contrario a la fe? Los pensamientos negativos, el temor, el miedo, y tienen el mismo poder que la fe, pero al revés, o tergiversado. Y muchas veces es lo que nos sucede. Todos esos pensamientos, no, pues así me va a ir, no voy a lograr esta vez, no creo lograrlo, no, estoy seguro que mis hijos vienen a avergonzarme, y hasta te haces actor de telenovela. Hijo mío, me avergüenzas. Hijo mío, ¿qué hiciste? ¿Qué hago yo para merecer esto? Si yo soy y he hecho, y ahí queriéndole uno cobrar a Dios, pero es de acuerdo a que tú iniciaste pensamientos que no son de Dios, son pensamientos del mundo. Vamos a ver primeramente el origen del pensamiento y por qué Dios se desilusionó y quitó su espíritu de la esencia del humano. Todos lo sabemos. Adán y Eva transgredieron y dejaron de oír la voz de Dios. Por eso vino la consecuencia, y entonces entró la maldad al mundo. Pero aún así, todavía con la descendencia de Adán y de Eva, con toda su descendencia, aún así Dios hablaba directamente con todo y cada uno de ellos. Pero llegó un momento que Dios dijo, la maldad sigue apoderándose de esta gente, voy a quitar mi espíritu y sea el hombre de soledad de 120 años. Génesis 6:3, para confirmar lo que acabo de decir. Génesis 6:3. Y dijo Jehová, muy bien, Gina. no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice, mas sin embargo él es carne, porque estaba preparando. En ese tiempo todavía el Espíritu de Dios le hablaba directamente al hombre, y no tuvo que ser hasta que vino Jesús y rompió con toda aquella ley que se había establecido por medio de Moisés, cuando se nos vino a dar la libertad. Y entonces ahí se cumplió aquella promesa que dijo Jeremías en el libro de Jeremías 31:31: pondré mi mente en su ley, en su corazón, y sobre su corazón escribiré todas las cosas, para que sea el corazón el que empiece a hablar por mí, que soy yo mismo por medio del Espíritu, decía Dios. Entonces vino a ser todo diferente. Y si no identificamos las dos naturalezas, siempre vamos a estar tropezando. Por eso, esto lo dejo bien recalcado casi todos los domingos. Aquí no damos mensajes a la carne, damos mensajes al Espíritu. Me sorprendió, hasta yo mismo me sorprendí. Ahora en el 10 de mayo hicimos la cena familiar, y de repente ya no empezamos a operar en la carne, sino empezamos a operar en el Espíritu. Y de repente todos mis nietos, iniciando por los de mi hermano Calimán y Lorena, empezaron a decretar promesas de Dios sobre la vida de mi pastor y sobre la vida de todas las mamás. Y antes era, ay mamá, y sí, es bonito, no digo que no, en serio, no digo que no. Tú me has dado vida y gracias te doy, mamá, y aquí voy a estar. Es bonito, te prometo que es bonito.
Pero qué mejor y más bonito es decretar sobre ella que ella es que nuestra pastora es como un roble. Y gracias a Dios que nos da pastores de acuerdo a tu corazón. Y los más bendecidos somos nosotros, porque ustedes tienen pastores de acuerdo a tu corazón y sobre todo al corazón de Dios. Esa es la diferencia de los mensajes, porque todos aseguramos que tenemos la verdad. Todos estamos aquí enfrente diciendo, no, a mí Dios me habló y Dios me dijo. A mí me han llegado y me han dicho, brother, te quiero dar una palabra de Dios. Dios me dijo que esto, aquello y lo otro. Pues Dios le dijo, ¿ahí qué hago? Dice que Dios le dijo que me va a llevar la tostada y que sabe qué, y puras de asustar. Dios le dijo, ¿qué le digo al contrario? Así que sí, está bien, pero no lo tomo para mí. Pero dice la palabra de Dios, nada más, mi amada, Jeremías, porque me llevó esa, 3:15. Te busco otra Biblia más rápida. Jeremías 3:15. Nada más, Judith, Jeremías 3:15, para confirmar lo que acabo de decir. Vamos a regresar a Génesis, no se me van a ir de 6. Así que vayan adelantando, voy a 6:5. Y dice la palabra de Dios: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Los van a apacentar con ciencia, con conocimiento, no del hombre, sino con conocimiento de Dios. Por eso hay tantas formas de pensar, y de repente el hombre se pone a pensar, porque voy a hablar del pensamiento, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Nos han puesto a leer la Biblia, hermanita. Hay unos que le hacen caso a Darwin y se creen hijos de la changada. Yo soy hijo de Dios. Ahí está bien sencillo. Yo soy hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que de la tierra formó a cada uno de los animales, a cada uno. Y dice la palabra que a Adán le correspondió darle el nombre, o sea, la sustancia y la esencia a cada uno de los animales de la tierra. Y a partir de ahí vino la reproducción de cada uno de los animales. Si tú agarras la Biblia y lees Génesis 1 y ves todo el Génesis 1 y ves la secuencia de la aparición de las cosas en el universo, científicamente está comprobado que tal día apareció tal cosa, científicamente está comprobado. ¿Qué fue lo primero que apareció de los animales? Los que volaban. Y lo primero que creó Dios fue los animales que volaban, y científicamente está comprobado. ¿Qué fue lo último que apareció de los seres vivos? El hombre. Y científicamente está comprobado que el hombre fue el último que apareció. Científicamente solamente le dan 10.000 años de existencia al hombre. Por eso hay una película que se llama 10.000 antes de Cristo. Hasta 10.000 años. Y todo eso se escribió, por lo menos del Antiguo Testamento y del libro de Génesis tenemos libros de hace 5.000 años que sustentan. Y apenas la ciencia se dio a partir de 1800 que empezaron a comprobar cosas. Y la palabra ya hablaba de todo eso. Los padres no se ponen a leer y Dios te empieza a revelar cosas. Amén. Les digo que de repente empiezan pensamientos contrarios al plan de Dios, y muchas veces esos pensamientos son del mundo, que no te lo digo para que te asustes, porque dijo Jesús: no te preocupes, yo ya vencí al mundo. Si Él lo venció, nos dio las herramientas y la capacidad, y sobre todo la capacidad para que nosotros nos enfrentemos al mundo. Pero el mundo también nos habla por medio de las noticias, y ahí te levantas tú: ya hay guerra, ya se va a acabar el mundo. De repente oyes chismes y ahí te le sigues a los chismes y te encantan. ¿Y en qué opera? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que llegas a platicar cuando llegas ante una familia? Por eso muchas veces nuestro pastor Israel a veces peca o se ve soberbio, pero él no habla más que para producir vida. Por eso no se sienta a hablar y ay, ¿cómo les ha ido? Y qué tal, qué bien, qué bueno que el crecimiento está bueno. No, él, cada cosa que habla decretando vida. Es decretando vida. Y sus oídos, él se prepara para no escuchar. No le gustan lamentaciones. Y no es que no tenga corazón, sino que él les enseña vida, y lo que más quiere es que nosotros empecemos a producir vida.
y vida en abundancia. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, les dije que ahí en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. ¿Y todo qué? O sea, digo, todos los pensamientos de esa naturaleza me van a traer problemas. Porque la mente de Dios no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7, ahora vamos a ir para allá. Entiéndelo, la mente, por más que nosotros enseñemos carne, no se va a sujetar, porque la mente empieza a operar en cosas del mundo, porque es lo que has aprendido a lo largo de toda tu vida, por medio de la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Súmale libros, súmale conceptos de ciencia del mundo, hasta teología. Muchas veces, por medio de escuelas, universidades teológicas, quieres aprender de Dios, pero a Dios no se le estudia, a Dios se le cree. Teología significa tratado de Dios. Yo fui a una universidad teológica y en la misma universidad teológica me sacaron corriendo, porque ellos mismos me dijeron: ¿a qué vienes? ¿Vienes a prepararte para ser pastor? Pierdes tu tiempo. Otra vez, fui a una universidad teológica y me dijeron: vienes para prepararte para ser pastor, estás perdiendo tu tiempo, brother, porque el llamamiento lo da Dios, no nosotros. Yo dije: pues sí, cierto, ¿qué hago aquí? Y me regresé. Ahora, que uno responde al llamamiento, si uno quiere preparar, ¿por qué no? Es diferente, pero es de acuerdo al llamamiento, y para ello Dios nos capacita por medio de universidades, ¿por qué no? Pero las cosas son al revés. Yo quería primero correr y después quería gatear. Y dice la palabra de Dios, les hablaba, por eso hay esas dos naturalezas, y en esas dos naturalezas tú tienes que ver cuáles son los pensamientos que van a empezar a operar. Por eso, lo primero que hizo Jesús, no estaba en mi tema, me llegó ahorita, Marcos 1:14, vamos todos para allá, Marcos 1:14, porque también de aquí se desprende lo que vamos a decir. Marcos 1:14, y dice la palabra de Dios: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Está diciendo que tu forma de pensar no es de acuerdo a la de Dios, que tienes que cambiar, tiene que haber una renovación en tu entendimiento, tienes que tener una forma de pensar diferente para que puedas comprobar ahora lo que tiene Dios para tu vida. Es lo que está diciendo. Arrepentidos, se los he dicho muchas veces, pero si hay alguien nuevo, viene del griego metanoeo, que significa cambio de mente. Ahí Jesús le está diciendo: cambia tu forma de pensar para que puedas entender todo lo maravilloso que tengo por medio del evangelio. Eso está diciendo. Y cuando tú cambias tu forma de pensar, entonces empiezas a operar en los pensamientos del reino, no en tus pensamientos. Porque dice, todo el tiempo que Dios estaba diciendo: mis pensamientos no son tus pensamientos, ahí en el libro de Isaías. Porque mis planes no son tus planes, mis planes son diferentes, mis planes son grandes. Y el único que limita los planes de Dios eres tú mismo, por medio de tus pensamientos. No lo tomes a mal, a veces pensamientos chiquitos, y limitas a Dios. Cuando tú piensas algo, limitas a Dios. No, es que Dios me dio un pochito, lo estás limitando. Lo estás limitando. No, es que Dios me dio una casita, lo estás limitando. Por eso es importante no hablar, porque de la abundancia y a partir de lo que hablas formas cosas. Y si tú hablas, estás formando cosas. Cuando hables, habla vida. Todo el tiempo hablando vida. Todo el tiempo tienes que hablar vida. Decía Jesús: venían otros y les crees.
y yo que vengo en el nombre de Dios, a mí no me crees, y es lo mismo que lo voy a cambiar en esos tiempos. Le creen a motivadores, ¿por qué no le crees a la palabra de Dios? Si un motivador te dice que tu vida va a cambiar de acuerdo a lo que tú hables, pero yo te lo estoy diciendo de acuerdo al plan de Dios y a la palabra de Dios. Y muchas veces le creen a ellos porque hablan más a la carne, que no es malo, es bueno las capacitaciones, pero es más bueno que tú diferencies y sepas que el Espíritu es el que da vida. Es ahí donde da vida. Espíritu, escuchen bien, espíritu, escrito en la Biblia con E minúscula, significa pensamientos. Es que tiene un espíritu de esto. Está hablando de una forma de pensar, no está hablando de una posesión demoníaca. Otra vez, cuando la palabra refiere espíritu, el E minúscula está refiriendo a una forma de pensar. ¿Cuántas veces nos han dicho, salte de ahí, espíritu de mi suegra? Vamos a decir, no hablo de la mía, mi suegra, no hablo de tu tía. Es un decir, dije, en el mundo, eso da a entender que lo está, ha sido influenciado por la forma de pensar de aquella otra persona. Y el espíritu de esto es lo mismo, está siendo influenciado por la forma de pensar de aquella persona. Espíritu con E mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando habla de E mayúscula te habla siempre del Espíritu Santo. ¿Y dónde nos quedamos, bonita? ¿Dónde nos quedamos? 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así es. Y se arrepintió. Bueno, por eso dice la palabra de Dios que toda esa generación se volvió inútil. Vámonos todos al libro de Romanos 3:10 para ver cómo se empezó a dar la inutilidad del hombre. Romanos 3:10. Si quieres ahorita, ya estamos en Romanos, para entender Romanos 3:10, ahí mismo, 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. 1:28, Romanos 1:28, compadre. Y como todos ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Así de sencillo. ¿No quieres creerlo? Bueno, te dejo que pienses a tu manera. Te estoy diciendo que mis planes no son tus planes, que mis pensamientos no son tus pensamientos. Bueno, le digo a toda la humanidad, los dejo pensar como ellos quieran. Eso lo conocemos como el libre albedrío. El libre albedrío. Son dos corrientes, válgame, teológicas o bíblicas. El libre albedrío y la presciencia o la predestinación. Yo en realidad creo en las dos y me enfoco más a la presciencia o la predestinación. Muchas veces, para que me entiendan, el libre albedrío es que te dice que Dios te deja pensar, porque llega un momento en que tú le abras tu corazón y que yo creo en eso. Y la otra dice, la otra corriente muy fuerte dice que Él desde antes de los fines de los tiempos, Él te tenía escogido. Me gustan las dos, pero me enfoco más en la segunda, porque entonces le doy toda la honra a Dios. Él fue el que me vio desde mi embrión, desde que yo era un embrioncito. Esa es la palabra de Dios en Salmos, que mis ojitos vieron a Diosito. Yo cuando era embrioncito, cuando estaba en la pancita de mi mamá, yo bien chiquito, era abuelito de ojos azules. En aquel tiempo, pues estaba chiquito y estaba ahí en la pancita, y me acuerdo que había cosas de y nada más. Y dice en el 1:28 que Él los mandó o los dejó en esa mente reprobada. Por eso dice en el 3:10, vamos para allá, Romanos 3:10.